junto a ti. Hoy en día, 8 de la mañana, 8 minutos, estamos aquí en el canal Cartagena, estamos en directo en esta emisión, vamos a seguir con nuestras temáticas. El proyecto de reforma al sistema de salud sigue siendo gran debate, gran controversia a nivel nacional. Lo más reciente que se conoce es que finalmente los presidentes o el presidente de la Cámara de Representantes, junto con los presidentes de las 7 comisiones constitucionales de esa ala legislativa, han decidido tramitar este proyecto de reforma el sistema de salud como una ley ordinaria y no estatutaria, como algunos estaban queriendo interpretar. Ya vamos a analizar y a mirar cuál es el significado, el impacto de esta determinación. Un debate entonces que tendrá 4 más el mensaje de urgencia, así que será bastante contraído en tiempo este debate, que saldrá este semestre sin ninguna duda por el trámite que llevará y que empezará a partir de esta semana en la Cámara de Representantes. Y por eso le doy la bienvenida a Álvaro Navas. Él es el abogado, analista, politólogo, y que además tiene 10 puntos fundamentales de su análisis de este proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la ministra Corcho quieren cambiar el sistema de salud. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Yair, cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, no, usted es de la casa, ¿no? Gracias. Pero bueno, primera vez que está en ese nuevo formato. ¿Qué tal? No, me siento muy complacido, ¿no? Todo el ambiente y hacemos un noticiero y un análisis, siendo modestos, bastante creativo. Sí, muy bien. Y aquí tenemos más tiempo. Bien, usted, como le decía, sacó 10 puntos sobre su análisis de lo que a su parecer, y el análisis, digamos, los criterios que tiene, son los inconvenientes que tiene esa propuesta. Pero antes, yo quiero por favor que me ayude a interpretar para lo que al ciudadano de a pie, para que lo podamos entender todo como ciudadano de a pie, lo que significa que esta ley, esta iniciativa no sea tramitada como una ley estatutaria, sino como una ley ordinaria. Máxime que tiene mensaje de urgencia. Claro. Yair, la Constitución estableció una tipología de leyes. El marco básico de la Constitución es la protección de los derechos, y particularmente los derechos fundamentales. Tratándose de derechos fundamentales, se previó que cualquier ley que modifique estos derechos o el ejercicio de estos derechos tiene que ser aprobada mediante ley estatutaria. Esto requiere mayorías calificadas y requiere igualmente que se tramite a través de la Comisión Primera de Cámara y Senado, que son las comisiones más robustas normalmente. A esas comisiones llegan normalmente los congresistas después de haber tenido 2 o 3 periodos, y es gente que tiene una amplia experiencia en esta materia. Y el otro elemento fundamental es el control automático de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional. El gobierno sostiene, haciendo una lectura, a mi modo de ver, bastante simplista, de que esta ley lo que hace es que organiza el sistema de salud, pero que no afecta a los derechos. Eso es como cuando uno dice, yo te garantizo el derecho de ir a una ciudad, pero no te construyo carreteras. Entonces alguien puede alegar que ese derecho no sirve para nada porque no hay una vía para llegar a esa ciudad. En este caso, se le olvida al gobierno que en los últimos 30 años se han producido, Yair, más de 4 millones de acciones de tutela que tienen que ver con la protección a la salud. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera diversa, estableciendo que este es un derecho fundamental. Sí. Entonces, no hay que leer con la visión retroactiva de que, como la ley 100 se tramitó como ley ordinaria porque fue la ley que estableció el nuevo sistema, se le olvida que en el camino esa ley que estableció un conjunto de reglas, diseñó un sistema de prestación de servicio, destinó unos recursos, caracterizó las líneas de atención y las coberturas, ha sido enriquecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, le va a corresponder finalmente a la Corte Constitucional, independientemente que tramite por ley ordinaria, el examen. ¿Por qué? Porque muy seguramente
muchos actores van a terminar demandando esta ley. Sí, y entonces la actuación de la Corte no es por control automático, sino porque tiene que haber una demanda de algún ciudadano. Pero esa demanda va a venir. Sí, seguramente. Y entonces, si se hace una reforma que cambia el sistema actual, alguien podría alegar que un sistema que funcionaba era una garantía de eficacia del sistema, entre otras cosas, porque la Corte Constitucional, a través de acciones de tutela, le terminó diciendo al sistema de aseguramiento de salud: esto no es un negocio. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Por eso, prácticamente los niveles de atención, tanto del régimen subsidiado como el contributivo, terminaban siendo similares. Sí. Una persona que tenía cáncer, antes le decían, pues no le podemos pagarle las medicinas, son medicinas súper costosas, el tratamiento, a través de acciones de tutela lo lograron. Ahí entraba un juez y determinaba: señor EPS, usted tiene que costearle el tratamiento a esa persona que padece tal enfermedad. Y aquí hay un punto, Yair, que hay que tener presente. Mire, a mi modo de ver, la institución que más ha hecho en el país por construir un Estado social de derecho ha sido la Corte Constitucional. La Corte es elegida para periodos de 8 años y ningún presidente ha tenido el control de la Corte. Yo le recuerdo que Álvaro Uribe pretendió hacerse una segunda reelección y tenía el 72% en las encuestas de aprobación de la ciudadanía, sí. Y la Corte del Congreso en pleno. Además. Y del Congreso en pleno. Y el Congreso y la Corte Nacional le dijo: vea, usted puede ser un muy buen presidente, digamos, no lo dijo así, puede ser muy buen presidente, lo puede apreciar la mayoría de los ciudadanos, como lo dicen las encuestas, pero la Constitución es más importante que usted. Y en la Constitución ellos llegaron a esta conclusión, que fue un poquito artificiosa, porque no había ninguna norma en la Constitución expresa que prohibiera la Constitución, la reelección por segunda vez. Pero dijo no, que eso afectaba el núcleo esencial de la estructura de separación de poderes. ¿Por qué? Porque se daría algo que se llama el hiperpresidencialismo. Cuando un presidente no tiene límite en el tiempo, pues el presidente, y sobre todo en un caso como Colombia, donde tiene tanto poder, termina apropiándose del Estado, neutralizando la oposición, neutralizando los medios de comunicación, y al final terminamos en situaciones como la que se dieron en Venezuela. Una dictadura, básicamente. Una dictadura. Básicamente. Bien, entonces, para concluir esa primera parte, digamos, la decisión de tramitar esta reforma como ley ordinaria, primero, lo hacen una discusión más expedita, es decir, más rápido, que al término del 16 de junio ya habría nueva ley que cambie el sistema de salud, bueno, sin ver cómo termine, porque no necesariamente cómo entra, es cómo termine y si la acogen todos los congresistas. Y lo segundo, perdón, Asander, y lo segundo es que va a ser va a ser muy rápido y que corre el riesgo luego de que la Corte, por alguna demanda, tumbe lo que se haya aprobado en el Congreso para entonces. Claro. Pero bueno, recuerde que eso tiene también un término. Me refiero a que no es que decida hoy, mañana enseguida tumbarlo, sino que tiene que hacer un análisis minucioso a través del reparto, etcétera. Pero digamos, eso también va a tener un tiempo. Sí. Un tiempo que se puede cruzar en la transición entre el uno y el otro. Sin duda, pero los sistemas. Pero mira, si hay una jurisprudencia consolidada es el vicio de procedimiento. Sí. Y aquí pueden aparecer cosas, Yair. Mira, la mayoría de los congresistas del pacto histórico llegan por primera vez, ¿no? Y entonces los que más saben podrían incluso sembrar una especie de mina explosiva de efecto retardado. Para que se caiga después. Y en eso la jurisprudencia constitucional por vicio de procedimiento es extremadamente fuerte. El fallo de la reelección de Uribe, de la segunda reelección, tuvo dos componentes. Uno de los componentes fue vicio de procedimiento, porque se consideró que algunos elementos que debían cumplirse, porque la idea de Uribe fue hacer una consulta ciudadana, un referéndum, pero requería una ley aprobatoria, y en la ley aprobatoria cometieron una serie de errores. Y ese fue el argumento que presentó en su momento el magistrado ponente, que el cartagenero, amigo mío, Humberto Sierra Porto. Sí. Y el otro argumento, que fue el que sustentó el resto de los magistrados, era pues que afectaba ese núcleo esencial de la Constitución, que era una reforma que comprometía, digamos, la estructura básica de los poderes constitucionales. Ciertamente, digamos, yo pensaría, esto tiene un alto riesgo político, sí, porque lograr las mayorías para aprobar esto no va a ser fácil,
el clima de opinión pública no es favorable a la reforma, pero además hay un alto riesgo jurídico, porque algunos han dicho, no, vamos a separar lo que es de ley ordinaria de ley fundamental. Eso no es tan fácil. No. ¿Por qué? Porque serían dos trámites esencialmente distintos. Claro, porque una cosa es cuando tú estableces las condiciones y otra cosa es el ejercicio del derecho. ¿Dónde está la frontera de lo uno y de lo otro? Yo como usuario del sistema en un momento puedo decir, esa ley aprobó un procedimiento distinto que me restringe el acceso, afecta mi derecho fundamental. Entonces ahí la Corte tiene que primar entre una lectura mecanicista del procedimiento de reforma o una lectura garantista de la protección de derechos. Y normalmente lo que hace la Corte es inclinarse por la protección del derecho fundamental. Yo he dicho dentro de este debate que, como usted bien lo ha remarcado en ese momento, es que va a estar álgido y que va a estar en todas las esferas de la sociedad esa discusión, porque supone una aplicación para todos. Es que este debate tiene que alejarse de las orillas políticas, no tiene que ser basado en ideas, sino un debate meramente técnico. Usted con más experticia, digamos, en estos lares, ¿me equivoco en esta postura, digamos, una postura que creo yo que es central, fundamental dentro de la discusión? Sí, mira, yo creo, Yair, que en Colombia tenemos algo que yo, pues que he sido profesor de ese tema en varias universidades, he llamado un estado de capacidades asimétricas. Y es de capacidades asimétricas porque nosotros tenemos instituciones muy eficientes, muy robustas, pero tenemos otras que no son débiles. Son débiles. Sí. Nosotros, ¿por qué en la década del 90 tuvimos los problemas de seguridad que tuvimos? Porque teníamos un ejército débil. Sí. Como el único enemigo en ese entonces era el narcotráfico, se fortaleció la policía. Con un agravante. Cuando se tuvo éxito contra los carteles, los espacios que dejó los carteles en la droga los cogió la guerrilla. La guerrilla tuvo los recursos que ninguna guerrilla en América Latina había tenido. Y con un Estado, con un ejército débil, pues recuerden ustedes los secuestros, las pescas milagrosas. Después los norteamericanos hicieron un análisis de lo que estaba pasando en Colombia y llegaron a la conclusión de que había que modernizar el ejército. Y el Plan Colombia, que fueron cerca de 15.000 millones de dólares que se invirtieron de manera, transformaron el ejército de Colombia. Hoy tenemos un ejército mucho más robusto, pero mira temas como estos, ¿no? El Banco de la República, una institución confiable, el DNP, el Ministerio de Hacienda, las superintendencias, pero cuando nosotros llegamos a la institucionalidad social, en materia de educación, por ejemplo, ahí encontramos un Estado mucho más frágil. Se queda uno escandalizado, por ejemplo, con los planes de alimentación escolar, que uno dice, ¿qué política puede ser más importante para un país que la alimentación escolar de los niños? Y en Colombia, pues eso se cartelizó y una red de contratistas se terminaron apropiando de recursos con unos programas de alimentación escolar que no cumplen los estándares adecuados, con sobreprecios, con productos vencidos. Entonces, esas asimetrías llevan a que uno debería ser realista al momento de hacer una reforma. ¿Por qué? Porque si el Estado siempre fuera eficiente, uno podría pensar en estatizar ciertas funciones. Debería ser todo, digamos. Debería ser todo. Pero la experiencia histórica nos muestra... Aquí en Colombia. Y a nivel mundial, los soviéticos tuvieron un Estado totalitario. ¿Y por qué se cayó el régimen soviético? No por los enemigos externos, sino porque la economía soviética se derrumbó. Sí. Cuando uno compara las experiencias comparadas, Cuba era la isla más rica del Caribe en los años 50. Hoy es una isla sumida en la pobreza. Luego de ser estatizado todo. De ser estatizado. La producción hasta de caña, digamos, porque era el producto, era su petróleo de entonces, todo se cayó. No, el sistema turístico. Imagínate lo que habría sido Cuba si Castro no se aparece en la historia de ese país. Argentina en los años 60 era la principal economía de América Latina. Hoy Argentina es un país sumido en una crisis fiscal permanente, teniendo todos los recursos que tiene Argentina. Con default incluido, con default periódicos. Y entonces, y en Argentina fue el populismo. Cuando llegó Perón y dijo, aquí el tema es que todos tenemos derechos, pero no cómo se generaban los recursos para financiar esos derechos. Quebró el Estado de Argentina. Y hoy uno ve la situación. Chile era un país mucho más pobre. Chile hoy es una de las mejores economías. Uruguay, que está del otro lado, es un
tiene unos indicadores de bienestar similares a algunos países europeos. Correcto. Y nosotros estamos ahí en la mitad. La conclusión es la siguiente, o sea, si tú tienes un sistema que ha avanzado durante 30 años, que hoy en el nivel de la OECD, de la cual hay 37 estados, donde están los más avanzados del mundo, Colombia tiene el puesto 23, y en materia de cobertura está como en el puesto 8. O sea, Colombia tiene un sistema de aseguramiento de salud extremadamente fuerte en materia de cobertura, en materia de calidad hay que mejorar. Pero es más fácil mejorar algo que está funcionando que cambiarlo por algo que no sabemos cómo va a funcionar. Reset. Y es más difícil. Es más difícil. Y es quizás lo que va a ocurrir ahora que este proyecto empiecen a debatirlo en la Cámara de Representantes, ¿no? No va a salir igual que como ingresó, ¿no? Y muchas cosas no se van a aprobar. Necesariamente. En ese orden de idea, profesor Álvaro, que usted mencionaba que era mejor modificar, ¿qué considera usted que el sistema colombiano debe fortalecer, debe mejorar? Teniendo en cuenta las falencias y muchas denuncias que han realizado usuarios. Mira, yo pensaría lo siguiente. Nosotros tenemos un país muy desigual, muy desigual. Vivir hoy en las grandes ciudades es un privilegio. ¿Por qué en Colombia hubo tanta migración del campo a la ciudad? Los que leen el conflicto interno, de manera errada, a mi modo de ver, dijeron que la razón de ser era el conflicto interno. No es cierto. En Colombia nunca hubo batallas y nada, o sea, era un conflicto que se alargó por el tiempo, pero eso no es cierto. El problema fue que el crecimiento del país se concentró en las ciudades. Los hijos de los campesinos apenas tuvieron la posibilidad de irse a las ciudades, se fueron porque tenían mejores condiciones de vida. Hoy, ¿qué tenemos? Que el territorio, si tú vives en una ciudad como Cartagena, como Bogotá, como Medellín, la cobertura de servicios en materia de salud, educación, bienestar, deporte, infraestructuras culturales es muchísimo mayor. Tienes sistemas de transporte, tienes unas condiciones de vida que son muchísimo más adecuadas. Entonces el problema es que el sistema, como es un sistema que obedece a lógica privada, se ha concentrado allá donde tiene los principales clientes y lo que genera más rentabilidad. Sí. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno, a mi modo de ver? Es decirle, si usted, llevarlo a la periferia. Exacto. Si usted quiere el pastel grande, vamos a hacer un ranking aquí de todas las GPS y yo los hago responsables. Usted le toca el Amazonas, usted le toca el Caquetá, usted le toca el Guaviare, usted le toca el sur de Sucre, usted le toca. Y al final tú logras que el territorio, es decir, las zonas de mayor desarrollo del país terminen de alguna manera cofinanciando a las zonas marginales del país, rurales. Sí. Y eso permitiría también decir a las EPS, es que ustedes no están aquí para hacer un negocio, sino para cumplir también una labor social. Para cumplir el derecho fundamental. Y, entre otras cosas, usted consideraría, pues, de acuerdo a lo que usted está diciendo, minimizar el papel de las EPS como se pretende no es el camino correcto. Antes hay que delegarle, digamos, a que cumplan bien su función. Mira, ahí entramos entonces en sus 10 puntos, si le parece bien ir por partes. Okay. Entonces, el primero es concentrar el sistema de pagos y tiene que ver con el tema de los aportes de la ciudadanía que hoy se hacen a través de diferentes vías. Hoy lo que plantea este nuevo proyecto es concentrar en un solo punto esos pagos, esos aportes, ¿cierto? Mira, eso me da pánico. ¿Por qué? Jair, mira. Yo fui vicecontralor general de la República entre el 2010 y 2012 con Sandra Morelli, y cuando llegué como vicecontralor yo me dediqué a... Ahí están sus estudiantes, todavía no. Dígale que la clase todavía no, que prenden el televisor y lo escuchen. Me dediqué, mientras la Contraloría estaba haciendo las auditorías, el caso de Salucop, yo cogí a un grupo de expertos, éramos más o menos unos 40 en la Contraloría, muy buenos además, muy bien formados, y dijimos, vamos a hacer análisis de por qué se genera tanta corrupción. Entonces fue análisis de capacidad institucional. ¿Qué encontramos? Que normalmente allá donde habían fraudes, donde había robo, pérdida de recursos públicos, teníamos instituciones débiles. Entonces, ¿cuál es la solución? No es meter preso solamente o hacer responsable fiscal al que administró mal los recursos, sino generando mejores instituciones. Hicimos 10 estudios sectoriales. Uno de esos fue el tema de, por ejemplo, en materia de vivienda de interés social, planes departamentales de agua, y hubo uno sobre el tema de la salud. La conclusión a la que yo llego es que en un país como Colombia, donde tienes un estado asimétrico,
normalmente, allá donde llegan grandes recursos públicos, que no se concentran en grandes procesos contractuales, sino que la contratación es diseminada en miles y hasta millones de contratos, el riesgo de control se hace mucho más complejo. Claro. Pero crean los incentivos también para la captura de esas entidades por redes políticas que no tienen... La burocratización de él. Hay una burocratización, pero también hay una captura para efecto de extraer rentas públicas. Okay. Y entonces yo la pregunta que me hago es, ¿te imaginas el día que le den poder a alguien para decidir a quién se le paga, Yair? Entonces llega al hospital... Del sector público. Del sector público. Entonces, ¿usted quiere que le llegue el pago? Pues mire, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces es un tema complejo, porque hoy hay que ser sinceros. Hoy nadie confía en los órganos de control. Los órganos de control también se han burocratizado. Sí. Ejemplo de ello, lo que pasó con la SAE en Barranquilla. Sí. O sea, suspenden al director de la SAE y después un funcionario de la Procuraduría sienta al alcalde y a la junta directiva de la SAE, y prácticamente lo que faltó fue ponerle una pistola para que vendiera esas acciones, cuando la sensatez indicaba era que había que hacer una valoración de las acciones para definir cuál era el valor real. Era lo más prudente. Argumentaron de que había una cláusula penal, pero si la cláusula penal se estaba aplicando a un contrato que en sí mismo era lesivo, pues se caía el contrato y se caía la cláusula. Al final uno queda aterrado de ver cómo, en el caso de Colombia, por ejemplo, estos órganos de control, yo sumo la Contraloría, la Procuraduría, las Contralorías Territoriales, la Auditoría General de la República y las corporaciones ambientales, eso debe sumar en gasto público cerca de 5 billones de pesos anuales. Imagínate tú todo lo que podríamos hacer en materia de educación en Colombia y protección de los recursos ambientales, en vez de perder esa plata en pura burocracia, que lo que hace es, digamos, no mejorar los procesos, no mejorar la calidad de las instituciones, no mejorar las políticas públicas, sino que termina paradójicamente creando incluso situaciones de corrupción, como se han evidenciado. Recuerden ustedes lo que pasó con los casos estos de los municipios, el tema del manejo de las regalías para los municipios PEDET, donde se perdieron o se dilapidaron cerca de 7 billones de pesos, donde hay evidencia clara de cómo sucedió eso. Y finalmente, pues uno queda escandalizado porque un Estado como el colombiano, que ha sobrevivido a tantas cosas, ya es hora de que en esta nueva fase nosotros tengamos mejores instituciones. Pero mejores instituciones no solo son estatales. El concepto de institución abarca todo. Abarca lo público, abarca lo privado, abarca lo gremial, abarca lo asociativo, abarca la ciudadanía. Y si nosotros trabajáramos por tener un mejor sistema, donde cada uno asuma un rol, asuma responsabilidades, con condiciones de transparencia eficaces, todos saldríamos ganando. Mire, yo realmente creo que eso de concentrar el gasto público de la salud en una sola entidad, eso me parece una cosa absurda. Pero lo peor viene después, que quieren crear una especie de comités regionales, que además van a apreciar y tomar las decisiones de cuáles son las operaciones, por ejemplo, o ciertos desarrollos que tendrán que hacer en el aseguramiento de salud. Y entonces imagínense uno el tiempo que va a tomar eso, ¿no? Sí. Porque la ventaja que hay hoy... Porque van a ser cuerpos colegiados. Colegiados. Imagínense, hoy lo que tenemos son, digamos, el cambio tecnológico, el manejo del riesgo, el manejo eficiente de los recursos, exige procesos de decisión rápidos y asertivos. Y eso es más fácil hacerlo cuando tú tienes 10, 15, 20 operadores, porque al final los errores de uno lo aprenden otros y los aprendizajes de uno le sirven a los otros. Y como todos compiten, al final todos ganamos. Cuando tú concentras todo en uno solo, el riesgo de captura, el riesgo de error, el riesgo de no aprendizaje, la falta de continuidad, ten la certeza que si eso se hace, dentro de unos años algunos aspirarán no a ser ministro de salud, sino a manejar el sistema de pagos, porque generará incentivos mucho mayores y eso terminaría siendo lo peor que le podría pasar al país. Sí. Que un sistema de prestación de salud que ha sido eficiente termine capturado por redes políticas. Álvaro, perdóneme, se nos va acabando el tiempo. Vamos a hacerlo mucho más, como dicen los congresistas o ustedes los abogados, más expedito. El riesgo de que se creen, como se estatizara el sistema, el riesgo de que se creen sindicatos alrededor de este sistema, lo cual ya sabemos que los riesgos
riesgo que podría eso afectar en el tema de recursos públicos. Claro, es que mira, Yair, hay dos tipos de sindicalismo. El sindicalismo europeo, que surgió por allá en el siglo XIX, Jacques Le Goff escribió un libro famosísimo que se llamaba El silencio a la palabra, mostrando cómo en su fase inicial el proceso, la industrialización llevó a que los trabajadores los trataban casi que como siervos, como esclavos, ¿no? Como si estuviéramos en la edad feudal. Estos se terminaron agremiando, exigieron derechos y eso generó una transformación enorme, no solo en las sociedades, también en los estados y en los modelos democráticos. Y ese sindicalismo fue un sindicalismo que terminó generando una línea de partidos, normalmente de izquierda, pero también unos conservadores que tenían el ideario de la doctrina social de la Iglesia, que llevaron, digamos, a que las agendas sociales se incorporaran dentro del debate público. Eso fue en Europa. En el caso de Colombia, lo que encontramos nosotros son... Pero perdón, que también se llevó al sector privado. Que también se llevó al sector privado, exactamente. En el caso de Europa, la situación de Colombia es completamente distinta. En Colombia, digamos, el cambio que se ha dado en la economía en el país en los últimos 40 años llevó prácticamente un proceso de desindustrialización. Colombia no se ha industrializado tanto. En Colombia ha crecido mucho la economía de servicios, la economía extractiva, la economía minera, la economía de servicios informales, la que turismo. En economía habla en el primer nivel, en el nivel escalón de la economía. Y eso... También agricultura. Eso hace que no se den las condiciones para grandes empresas... con valor agregado. Sí, imagínate, las empresas automotrices en Italia llegaron a tener 80.000 trabajadores. Imagínate el poder de ese sindicato. Hoy eso ya no existe. No, son cadenas de valor que se articulan. Pero aquí en Colombia tú ves el ejemplo, ¿no? Aquí hay una aristocracia obrera, el caso del abuso del sindicato de Ecopetrol, que tiene unos beneficios impresionantes. Ellos son de izquierda al momento de reivindicar, pero son muy de derecha al momento de proteger sus beneficios, lo que han logrado. FECODE, o sea, ¿cómo es posible que un país que necesita modernizar su sistema educativo, hoy una persona de 65 años puede seguir siendo profesor con lo que aprendió hace 50, 60, 70, 60, 50 años, cuando los modelos educativos han cambiado? ¿No? Y le piden que se someta a una evaluación y no la acepta. Y que entre otras cosas no le dan oportunidad a los nuevos. Entonces, el problema cuando tú creas una estructura pública como esta, es que seguramente va a surgir un sindicato y ese sindicato tendría un poder de extorsión y de chantaje descomunal, porque imagínate el día que un sindicato pueda parar el sistema de salud del país. Aquí hay cosas caóticas que no se han identificado. Mira, un ejemplo, el caso del IMPEC. Sí. El IMPEC tiene 95 sindicatos. Yo recuerdo la primera vez que escuché el tema fue Germán Vargas, era ministro de Justicia, y un día señaló que en el IMPEC había que hacer una reforma muy profunda. Dice, hay 33 sindicatos y es difícil, ahora hay 95. ¿Por qué hay 95? Porque cuando alguien se sindicaliza, ese tiene todos los incentivos para terminar haciendo cosas indebidas, porque el día que le vayan a hacer un proceso disciplinario, yo tengo el fuero sindical. Exactamente. ¿Ve? Entonces, en Colombia hay que ser realista. Esto no es Suiza. Esto es Colombia. Aquí necesitamos, más que pensar en categorías idealistas del sector público contra el sector privado, los empresarios contra el interés general, hay que pensar en un sistema que nos genere la confianza suficiente. Yo sí creo que las EPS hay muchas cosas que hay que apretarles, porque se han relajado mucho. Sí, sin duda. ¿Me entiendes? Dicen que conocí un poco el tema. Alejandro Gaviria, cuando trató de hacer la reforma, tenía unos puntos. Y estas EPS hicieron un lobby extremadamente eficiente para que alguno de sus privilegios no se los tocara. Es el momento de quitárselo, pero no cambiar el sistema. Total. Bien, usted dice que esta naturaleza pública que traería el sistema nuevo que plantea el gobierno actual ampliaría las brechas sociales en los territorios. Ahí no le entiendo, digamos, su tesis en el sentido de que justamente lo que busca es que, como todo se ha concentrado en las grandes urbes, digamos, la prestación del servicio de salud, y que pretende llevarlo a los territorios, sobre todo a los más apartados, e incluso con brigadas, lo que ellos han denominado itinerantes también. Eso, en término teórico, equipararía las cargas en relación a la prestación del servicio de salud. Claro, en teoría, ¿no? En la práctica, ¿cómo verificas ese cumplimiento? ¿No? ¿Cuántas brigadas hay que hacer? ¿Con qué criterios las haces? El nivel de cobertura, el nivel de atención. De pronto para atención primaria podría funcionar,
Pero aquí estamos hablando de personas que requieren a veces una atención de segundo, de tercer nivel y no tienen las infraestructuras. Yo lo que creo es que lo que deberíamos hacer en Colombia es hacer responsable a la GPS de llevarle los servicios a todos los colombianos. ¿Cómo es posible? Eso es como cuando alguien le dice, tú tienes derecho a poner un restaurante en un barrio de ricos y puedes cobrar 20% de propina automática obligatoria, ¿no? Los ricos le pagan. Pero nadie le va a decir, bueno, y en los barrios pobres, ¿por qué no pones un comedor popular? Tú lo que puedes decirle es, tú quieres ir a donde los ricos, pues tienes que asumir a los pobres. Sí. Que lógicamente tú no vas a tener como una compensación, si se quiere llamar de alguna forma. Sí, es que mira, hoy día, de las cosas que estaba escuchando, el otro día leí un artículo súper interesante sobre las perspectivas del café. El café colombiano se ha acreditado en los últimos 20 años de manera impresionante por un café de calidad. Ya el producto se vende con marcas en los mercados internacionales. Y entonces decían una cosa, es factible que dentro de unos años no haya quien recoja el café. No haya, porque es un cultivo de ladera. ¿Por qué? Porque hoy un joven que tiene un teléfono, ¿no?, que ve cómo es la vida en una ciudad, apenas cumple los 17, 18 años, su idea es dejar atrás la ruralidad. Y pasar a la ciudad. A menos que uno lleve el desarrollo a lo territorial. Y llevar el desarrollo a lo territorial, eso requiere inversión de infraestructura, educación, salud. Y eso es más, eso es perfectamente compatible con otra agenda que está en el plan de desarrollo, que es la protección de los recursos ambientales. Mira, el peor problema para proteger bienes públicos es cuando tú tienes un bien público de alto valor y no hay dolientes. Entonces aquí eso es un tema que hay que volverlo a pensar para efectos de que el país entienda de que deberíamos tener un sistema de cobertura universal con enfoques diferenciados, estableciendo no una lógica de mercado, sino una lógica social. Decirle mañana a Sura, no, que usted no se me va a quedar en Medellín. Yo necesito que usted vaya a los municipios más apartados del Chocó. Y tú haces un mapa. Y haces ese mapa que hoy tenemos la información para definir los compromisos. Y eso permitiría, de una u otra manera, que el país tuviera unos estándares de salud más uniformes y no esas asimetrías tan marcadas que hay entre ruralidad y población urbana. Bien, yo quiero hacer como que una pregunta, ya que el profesor está mezclando las dos, lo público y lo privado. Y yo quiero hacer como que un paréntesis y preguntar entonces, la empresa EPM es pública. Y se ha mantenido. ¿Cuáles son las razones por las cuales esta entidad pública sí ha funcionado y por qué los demás no funcionó? O sea, ¿qué pasa ahí? Mira, Ecopetrol también es una empresa, el Grupo de Energía de Bogotá es una empresa de las mejores de América Latina. El tema es, por decirlo de alguna manera, el sistema de valores y las reglas organizacionales que manejan esas empresas. En Colombia se aceptó de que esas empresas tenían tanto valor que no se le entregaban a los políticos, ¿no? Ahí un político nunca se le ocurre decir, te voy a mandar la hoja de vida para que me metas a este. Cuando hagan ese sistema de salud, todos se van a preocupar por poner sus fichas ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que pasaba hace 40 años, en donde si tú querías llegar a un hospital y que te atendieran, tenías que llamar a un político para que llegara un médico y te atendiera. La intervención aquí. La intervención. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay sistemas. El otro tema es los procesos de contratación. No es lo mismo procesos de contratación público que están sometidos a una cantidad de requisitos sobre los cuales siempre terminan haciendo trampa y que espantan incluso a los mejores. Muchas veces hay grandes operadores empresariales que dicen, yo no voy porque hacen trajes sastre. Es decir, modifican el pliego para que solo lo pueda ganar al que a ellos les interesa. Entonces las grandes empresas se apartaban de ir a ese tipo de lugares. El otro tema realmente es que en el caso del país, no quiere decir que lo público sea malo. En Colombia tenemos instituciones públicas muy buenas, muy eficientes. Tenemos otras que no lo son tanto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no logramos modernizar las otras? Mira, por ejemplo, de las cosas que requiere Colombia, el otro día lo decía, Colombia tendríamos, por ejemplo, en materia de protección ambiental. ¿Quiénes son los que hacen el daño ambiental en Colombia? Pues principalmente la minería, sobre todo la minería ilegal. Las empresas petroleras, que ya hay evidencia de que dañan el medio ambiente y los recursos ambientales. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Prohibiendo el petróleo y prohibiendo? No.
estableciendo un marco regulatorio con algo que yo he venido proponiendo hace varios años, que es establecer un régimen que se llama daños punitivos. Es decir, tú dañas, tú pagas. En Estados Unidos, recuerden ustedes, una vez hubo una estación petrolera que estaba en el Golfo de México, que se incendió y pertenecía al Anglo Gold y a la British Petroleum. Y esa vaina contaminó toda la parte esa marítima. Le aplicaron daños punitivos, les tocó pagar $8.000 millones. Sí. A la Volkswagen en Estados Unidos, en California, por haber falseado los motores que decían que no contaminaban, les metieron $10.000 millones en daños punitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia se podría adoptar un sistema de daños punitivos para que aquel que dañe los recursos ambientales del país pague, pero eso necesita un sistema judicial eficiente para efectos de poderlo proteger. Hoy el tema que hay en La Mojana, y termino con esto, es que aguas arriba, allá en el Cauca, hay un poco de municipios mineros de Antioquia, pura minería que está generando cianuro y que está contaminando las aguas abajo. Y abajo están los campesinos que vivían de la pesca, cuyas tierras terminan inundadas y eso termina afectándolo por la sedimentación, o sea, la arena que sacan para extraer el oro, más el cianuro que utilizan y otra serie de químicos. Establezcan este sistema de daños punitivos para que podamos tener un mejor medio ambiente. O sea, no todo pasa por tener un Estado más grande. Un Estado es eficiente bajo ciertas condiciones. Hace unos años alguien, eso fue Tony Blair, que se la copió a Anthony Giddens, que decía, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, el Estado interviene de manera subsidiaria. ¿Por qué? Porque es más fácil que lo privado, a través de los niveles de eficiencia, procesos de contratación más ágiles, un mayor conocimiento del mercado, pueda dar respuestas más idóneas que un Estado centralizado, regido por lógicas verticales, burocráticas, con normas legales y con marcos de actuación que son extremadamente estrechos y que te quitan mucha agilidad. ¿Por qué las compañías aéreas antes las compañías aéreas todas eran públicas? Había una empresa que era Air France, por eso se llamaba Air France, y la otra se llamaba Air Italia, y la otra se volvieron privadas. ¿Por qué? Porque la competencia en el sector aeronáutico es tan fuerte, Yair, que la única posibilidad de sobrevivir es innovando todo el tiempo. Miren todo cómo cambian ellos los productos, cómo cambian las sillas, los paquetes, las tarifas, y eso no lo puede hacer lo público, porque cuando tú vas a hacer un cambio de eso, requieres una cantidad de procedimientos y cuando logras surtirlo, ya eso cambió. Definitivamente. Álvaro Navas, abogado, analista, politólogo, muchas gracias por sus reflexiones, por sus análisis frente a este proyecto de reforma a la salud. Tendremos después, esta discusión va a ser bastante amplia, por lo menos durante este semestre, así que tendremos otros espacios para seguir abordándolo. Muchas gracias por su tiempo. Con el mayor gusto. Yo de todas maneras me despido con la ilusión de que Petro haya presentado esta reforma tan extrema para forzar una negociación que permita sacarle a las EPS lo que tener unos mínimos que hoy no existen. Unos mínimos que no existen y que las EPS se han negado a aceptar. Solamente cuando los presionan es factible que ellos de pronto accedan a unos cambios que mismo Alejandro Gaviria trató de defender cuando fue ministro de Salud, pero el lobby de las EPS impidió que se adoptara. Eso es fundamental dentro de las negociaciones. Pide mucho, hasta cosas locas para que tengas lo que realmente necesitas, pero lograrlo pidiendo mucho más, elongando, digamos, el espectro. Álvaro, muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Vamos a una cortísima pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con los integrantes de Basurto All Stars que están en Viña del Mar, en Chile.